Buen día, somos el equipo número 1 y nuestro proyecto es diseño de un biodigestor de tipo horizontal de sistema cerrado para uso doméstico. El equipo está conformado por Carranza Ávila Mazzayani, Rojas Mejorado Miguel Ángel y Ortega Eric Sebastián. El objetivo general de este proyecto es el de diseñar un digestor horizontal tipo cerrado para la obtención de biogás, partiendo de la descomposición diaria de materia orgánica proveniente de una vivienda ubicada en la colonia Valleverde. Los objetivos específicos es realizar los cálculos y diseños básicos que componen al biodigestor, calcular la eficiencia del mismo, cuantificar la materia orgánica para la obtención diaria de sustrato que será depositado en el biodigestor, la producción de gas combustible mediante la degradación de residuos, producir fertilizantes a partir de los desechos orgánicos generados por la familia. Yo les voy a hablar un poco acerca de la justificación de nuestro proyecto. En México se recicla solamente un 9.6% de los desechos producidos, de los cuales son desechos inorgánicos, como el plástico, cartón y la lámina, dejando de lado los desechos orgánicos que podrían ser empleados en un biodigestor para la producción de energía eléctrica y calorífica, a su vez de un líquido denominado bioabono o biol, el cual podría ser empleado en el sector agrícola. En nuestro marco teórico como primer subtema tenemos la materia orgánica para un biodigestor. Aquí básicamente nos dice que la materia orgánica para el biodigestor tiene que ser baja en cítricos, ya que los cítricos afectan la composición de la bacteria para el producto deseado, que es el biogás y sus derivados. Los más comunes a utilizar son los residuos de maíz, aceite de cocina usado, restos vegetales y heces de ganado, principalmente bovino y porcino, ya que este excremento contiene altas cantidades de metano. Las ventajas del estiércol animal son dos principales. La primera es que el estiércol tiene muchas propiedades que son ricas para el suelo y estas especialmente le dan la cualidad como un fertilizante. Y la segunda es que al ser procesado obtenemos un derivado de las heces animales llamado biol, que explicarán más adelante, y que como ya mencionamos es bastante bueno como fertilizante. En la tabla de composición media de estiércoles frescos podemos ver los diferentes porcentajes en animales animales asignados como vacunos, porcinos, conejos, gallinas y cabrinos, sus diferentes porcentajes en materia orgánica, nitrógeno total, fósforo asimilable, potasio, calcio y magnesio. Las desventajas del estiércol animal son varias, ya que este emite un exceso de metano, el cual es nocivo, y cuando no se trata correctamente el estiércol, este tiende exponencialmente a aumentar las enfermedades, tanto al ganado como a las personas aledañas a él. El uso de fertilizante es muy útil para el sector económico ganadero, pero si todo este proceso no es llevado a cabo con suma cautela, puede que el producto o los derivados sean de baja calidad. Y el subtema número 2 es composición del biogás. La composición del biogás va a variar, depende de lo que le pongamos como alimento al biodigestor, pero principalmente se compone de metano, dióxido de carbono, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, nitrógeno, monóxido de carbono, oxígeno, ácido sulfúrico con sus respectivos porcentajes. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es la digestión anaerobia. Este es básicamente una de las partes más importantes del proyecto, por no decir la más importante, ya que es el proceso en donde la materia orgánica deja de ser solo materia orgánica y se transforma en lo que es el biol y el biogás. Esto sucede a través de ciertas etapas en donde dentro de nuestro biodigestor se empiezan a producir o a generar ciertas bacterias que ayudan a la descomposición de este material orgánico para al final obtener lo que es biol y el biogás. Entonces, esto se divide en cuatro procesos, cuatro etapas. La primera es lo que es la hidrólisis, que es una etapa bastante crítica, ya que es cuando se empieza a descomponer los derivados para obtener biol y biogás, ya que, bueno, todas las proteínas y carbohidratos son procesados principalmente
por tipos de bacterias, las cuales son las proteolíticas, celulíticas y lipolíticas, perdón. Estas conforman componentes que son solubles para facilitar el proceso y eficientizar al biodigestor. Entonces, estas son las bacterias en el proceso de hidrólisis. Las primeras serían las bacterias proteolíticas. Estas bacterias normalmente se encuentran en el intestino grueso y no representan más del 0.0001% de la microbiota. La principal función de este tipo de bacterias es la de canalizar el conducto intestinal. Después tenemos las bacterias celulíticas. Estas bacterias tienen la capacidad bioquímica de producir celulosas y enzimas que pueden hidrolizar las células. Después tenemos lo que son las bacterias lipolíticas. Tienen la capacidad de producir lipasas que seccionan sobre todo el contenido graso de los alimentos. Esta desencadena la oxidación y posteriormente la descomposición de estos. En palabras sencillas, pues la hidrólisis es cuando las bacterias hidrolíticas empiezan a descomponer la materia orgánica compleja en fracciones más pequeñas hasta que se obtienen moléculas simples que son solubles en agua. Después ya pasaríamos, aquí es donde acaba la fase de la hidrólisis y pasamos a la acidogénesis. Este es donde empiezan a actuar las bacterias acidogénicas. En conjunto pues con las bacterias hidrolíticas. Lo que pasa aquí es que el producto de la hidrólisis, las bacterias acidogénicas lo transforman en productos tales como los alcoholes, los ácidos orgánicos de bajo peso molecular, ácidos grasos volátiles como lo son el propianato, el hidrógeno y el CO2. Después tenemos la tercera fase, la tercera etapa, que es la acetogénesis. Aquí es donde entran en acción lo que son las bacterias acetogénicas que transforman los ácidos orgánicos y los alcoholes en acetato, hidrógeno, moléculas y dióxido de carbono. Estos serán utilizados como fuentes de energía y como transformación, y son compuestos que se utilizan como fuentes de energía y como transformación a carbono celular. Después pasamos a la última etapa, que es la metanogénesis. Aquí es donde entran la metanogénesis es la fase final en donde ya se obtiene el 100% de nuestro biogás. Esto se debe a... Tiene dos rutas principales, que son como, por así decir, dos tipos de bacterias que funcionan de manera distinta para ayudar a producir el metano, que son las arqueas metanogénicas, que producen pues todo el metano en general. Después se descomponen en pues dos rutas, que son las arqueas acetoclásticas, que nos ayudan a producir el metano y el dióxido de carbono. Al finalizar este proceso ya se obtiene aproximadamente el 70% de todo el metano total, y después pasamos a la segunda ruta, que son las arqueas hidrogenotróficas, que es, lo que hace esto es, básicamente lo que hacen es que consumen el hidrógeno molecular y el CO2 para producir el 30% del metano restante. Para cuando se finalice esto, ya tenemos el 100% de nuestro metano, de nuestro biogás, el 100% de nuestro biogás, y también ya se habrá obtenido lo que es el biol. Entonces, en este proceso se podría decir que es básicamente el más importante, ya que es cuando nuestra materia orgánica se convierte en el producto final. Ok, yo les voy a hablar un poco acerca de los biodigestores. Primero que nada, un biodigestor es un contenedor cerrado, hermético e impermeable llamado contenedor, en el cual se va a depositar desechos orgánicos, pueden ser heces fecales humanas o inclusive animales o desechos vegetales, en una dilución de agua para que se descompongan y produzcan biogás y fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio. Se clasifican en dos tipos, en discontinuo y continuo. El discontinuo se carga una sola vez y se retira cuando se ha dejado de producir el gas. Solo entonces se renueva la materia orgánica. El semicontinuo se carga en lapsos de 12 horas una vez al día o cada 2 días. Ejemplos de esto tenemos el chino, taiwanés y el hindú. Las características físicas, químicas, biológicas a tomar en cuenta para el diseño de un biodigestor. La primera tenemos que es el contenido de materia orgánica. Tenemos que tener en cuenta qué materia vamos a identificar lo que se encuentra en nuestro biodigestor, que la cantidad de sólidos volátiles, la demanda
bioquímica de oxígeno y la demanda química del oxígeno nos servirán para cuantificar la carga orgánica dentro del sistema, los cuales nos darán parámetros base para calcular el volumen del biodigestor. Otro es el pH. Es muy importante considerar el pH porque va a determinar el diseño de nuestro digestor, la alcalinidad o la acidez influente, ya que estos, de no encontrarse a un nivel óptimo, va a limitar la producción de biogás. Para tener una buena producción tenemos que tener un rango de metano de 6.5 y 7.5. En cuanto a la temperatura del influente, tenemos que estar monitoreando constantemente nuestro biodigestor, tanto como la temperatura ambiente, para que nuestras bacterias no mueran. Es importante no mantenerlo en espacios fríos porque nuestras bacterias pueden morir y pues ya no nos producen nuestro biogás. Relación carbono-nitrógeno. Esta es una relación que se genera en nuestro biodigestor, la cual tenemos que estar monitoreando. Nos dice que cuando la relación de carbono-nitrógeno es de 30 a 2.1, van a existir ácidos grasos volátiles dentro de nuestro biodigestor, los cuales pues van a impedir la producción de biogás. Y por contrario, si existe una relación de 20 a 2.1, van a existir altos compuestos nitrogenados, los cuales también pues, nos van a evitar la producción del biogás. Una relación óptima sería de 25 a 2.1 en nuestro biodigestor. Y en cuanto a la presencia de agentes inhibidores, tenemos que tener en cuenta todo lo que compone nuestra mezcla. No debemos dejar de pasar nada, tenemos que tenerla monitoreada al 100% para que no pasen agentes químicos o biológicos, que son como por ejemplo desinfectantes, metales pesados o presencias de antibióticos, etc. Bueno, por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias.